Bendito Padre, Rey del universo, ante ti estamos un grupo de tus hijos, deseosos de aprender tu verdad. Y venimos ante ti, Señor, reconociendo que somos pecadores de nacimiento. Te rogamos, Padre amado, que perdones nuestros pecados. Bendito Señor, que este mensaje que se ha preparado sea de mucha bendición para nuestros hermanos, en el lugar donde se encuentren. Por favor, amado Dios, que tu obra avance y que tu pueblo crezca espiritualmente en unidad de doctrina. Te lo ruego confiando siempre en los méritos de Jesús. Amén. La Biblia muestra que Dios en diferentes momentos de la historia ha dado señales para advertir y guiar a su pueblo. Sin embargo, el texto citado nos recuerda una realidad muy importante. ¿Qué nos dice el texto? Vamos a leerlo. Oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación, cuán pocos comprenden las señales de los tiempos. Eso dice el texto. Y esto significa que muchas personas, aún creyendo en la verdad, no perciben lo que Dios está revelando y lo que está por venir. Entonces la Escritura nos invita a prestar atención a todo esto, porque vivimos un tiempo en el que la paciencia de Dios todavía se extiende sobre la humanidad. Su gracia todavía está, mis queridos hermanos. En Isaías capítulo 38, versículo 7 dice: esto será por señal de parte del Señor, que el Señor hará esto que ha dicho. Esto muestra que las señales no son simples eventos, sino que son confirmaciones de que Dios cumple lo que promete. Los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, entre otros, presentaron señales, presentaron advertencias y actos simbólicos para que el pueblo entendiera la seriedad del momento y se volviera a Dios. Hoy, al igual que en tiempos antiguos, las señales tienen un significado profundo y nos llaman a despertar espiritualmente, a comprender el tiempo en que vivimos y a reconocer que Dios sigue hablando a través de su palabra. Entonces, entender estas señales no solo nos ayuda a ver lo que sucede a nuestro alrededor, sino que prepara nuestro corazón para responder con fe y obediencia. El tema que vamos a estudiar se titula Señales con gran significado. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la Biblia. Antes de comenzar, te recuerdo que en la parte de la descripción del video, tú vas a encontrar el link para que puedas descargar esta lección en formato PDF y también la lección en audio para que lo puedas compartir por el WhatsApp. Así que vamos a iniciar este hermoso estudio con la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿cómo describió el profeta el inminente tercer asedio y la caída de Jerusalén que tuvieron lugar en el año 586 a.C.? ¿En qué medida esa advertencia es aplicable al mundo actual? Continuamos estudiando el precioso libro de Ezequiel. Esta vez vamos a estudiar el capítulo 3, versículos del 25 al 27. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. También el profeta Isaías capítulo 52, versículos 2 y 3 nos dice: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello,
cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Eso dice la palabra de Dios. A ver, vamos a proponer un pequeño concepto. ¿Qué es una señal? El título tiene una palabra clave, que es señal. Según la Biblia, una señal es un acto, un evento o un símbolo que Dios usa para revelar algo concreto al ser humano. Puede ser su voluntad, su poder, su juicio o su salvación. Las señales pueden ser milagrosas o sobrenaturales, que son hechos que solo pueden ocurrir por la intervención divina y muestran el poder de Dios. Por ejemplo, Moisés cuando convierte la vara en serpiente. Jesús que convierte el agua en vino, que es el primer milagro, ¿no es cierto? Es la primera señal. La estrella que guía a los magos, las sanaciones, la expulsión de los demonios, las resurrecciones. El propósito es confirmar que Dios está actuando y es también autenticar a sus mensajeros. También hay señales simbólicas o acciones proféticas, que son acciones realizadas por un profeta para transmitir un mensaje visual. Por ejemplo, Ezequiel que se acuesta sobre sus costados como señal para Israel. Isaías camina desnudo y descalzo como señal contra Egipto. Jeremías que rompe el yugo. El propósito es advertir, ilustrar juicio o comunicar una verdad espiritual. También hay señales del pacto, que son símbolos permanentes que recuerdan una promesa entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, el arco iris, señal del pacto con Noé. La circuncisión, señal del pacto con Abraham. El sábado, que es la señal del pacto perpetuo del pueblo de Dios. Su propósito es recordar una relación comprometida entre Dios y su pueblo. También hay señales naturales, que son eventos visibles en la creación, que señalan también algo que Dios anuncia. Por ejemplo, señales en el cielo antes del día del Señor, el oscurecimiento del sol, en la crucifixión de Cristo. Es que su propósito es marcar un tiempo, es advertir o señalar un acontecimiento divino. Y hay también señales escatológicas del tiempo del fin, que son indicaciones profetizadas que anteceden el retorno de nuestro Señor Jesucristo o el juicio final. Por ejemplo, el engaño, las guerras, los terremotos, las pestes, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, señales en la luna, las estrellas y los cielos. ¿Cuál es su propósito? Alertar a la humanidad sobre la cercanía del fin. ¿No es cierto, hermanos? También hay señales de confirmación personal. Aquí Dios da señales a individuos para confirmar su voluntad. Por ejemplo, la señal de Gedeón con el vellón, o la señal prometida al rey Acaz. Una virgen dará a luz, dice, ¿no es cierto? Señales dadas a Abraham y también a Moisés para asegurarle su llamado. ¿Cuál es su propósito? Dar certeza, dirección o ánimo. Y también hay señales apostólicas. Son los milagros realizados por los apóstoles como evidencia de que Dios obraba con ellos. Por ejemplo, los milagros descritos en los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo menciona las señales del apóstol. Su propósito es autenticar la autoridad apostólica y el mensaje del evangelio. Entonces, en resumen, mi querido hermano, una señal puede ser un milagro, un símbolo, un acto profético, un recordatorio de pacto, un suceso natural, una advertencia futura o una confirmación personal. Ahora, la visión de Ezequiel ocurrió durante el exilio en Babilonia. Él estaba exiliado. Entonces, tiene un propósito muy específico, que era explicar y dar sentido a lo que había sucedido en Jerusalén y Judá. ¿Cuál era el contexto del profeta? Ezequiel fue llevado al exilio alrededor del año 597 a.C. aproximadamente. O sea, varios años antes de la caída definitiva de Jerusalén, en el año 586.
Esto significa que él vio las visiones estando lejos de su tierra, entre los exiliados en Babilonia, en un contexto de pérdida, de desesperanza y de confusión. Su ministerio estaba dirigido principalmente a los exiliados para que comprendieran el por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén y cómo debían vivir mientras estaban lejos de la tierra prometida. Así que no te vayas a confundir, mi querido hermano. ¿Cuál fue el propósito de la visión? El propósito era explicar el juicio divino. Los exiliados estaban desconcertados y afligidos por la caída de su ciudad y también del templo. Usted sabe que el templo era todo para ellos, ¿no es cierto? Entonces Ezequiel les muestra que Dios permitió la destrucción como consecuencia del pecado del pueblo, idolatría, corrupción y también desobediencia. Otro propósito era enseñar la responsabilidad personal y colectiva. Ezequiel enfatiza que cada uno es responsable de sus actos y que el exilio no es un accidente, sino parte del plan de Dios para llamar a su pueblo al arrepentimiento. También es conservar la esperanza. A pesar del juicio, Dios promete restauración futura. Los exiliados debían entender que el exilio era temporal y que Dios sigue fiel a sus promesas de redención y regreso a la tierra. Por ejemplo, la visión del Valle de los Huesos Secos, que nos dan una gran ilustración. ¿Cuál era el contexto histórico? Entonces, mira, mi hermano, en el año 586 a.C., Jerusalén cayó ante los babilonios, culminando así un periodo de decadencia espiritual y moral que los profetas habían denunciado durante décadas. La nación de Judá o el reino de Judá estaba marcada por la idolatría, la corrupción, la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, Dios envió profetas como Jeremías para advertir a su pueblo y llamar al arrepentimiento. Pero la resistencia y la incredulidad fueron grandes. Los pasajes revelan que Ezequiel recibe instrucciones del Señor de advertir y vigilar a Judá. Dios le dice que será vigilante y mensajero y que el pueblo se enfrentará a una experiencia de cercanía y encierro espiritual, similar a estar atados y sellados, sin poder actuar libremente. Aquí Ezequiel está representando la inminente restricción y cautiverio que sufrirán los habitantes de Jerusalén debido a su rebelión. La instrucción de Dios a Ezequiel de no intervenir hasta que él lo indique refleja cómo Dios permite que las consecuencias del pecado maduren, sin que el profeta pueda detener la caída por medios humanos. La escena de estar atado y sellado se vincula a la desolación de Jerusalén, donde el pueblo quedó cautivo y sin autonomía, cumpliéndose precisamente la advertencia profética. En otras palabras, Dios describe un tercer asedio inminente, con la ciudad rodeada, asediada y la gente atrapada en su rebelión, incapaz de salvarse. La profecía se cumple cuando Nabucodonosor destruye la ciudad y el templo es arrasado y muchos judíos son deportados a Babilonia. Ahora, en el libro del profeta Isaías, Dios llama a Jerusalén a levantarse y vestirse de fuerza, dejando atrás su humillación y vergüenza, acumulada por siglos de pecado y sometimiento extranjero. ¿Cómo se interpreta esto? Primero, la ciudad y su pueblo habían caído en la vergüenza y esclavitud espiritual por su idolatría y alejamiento de Dios. Segundo, la advertencia profética subraya: si no se arrepienten, Dios permitirá que la ciudad sea despojada, cumpliéndose la destrucción y deportación, que fue en el año 586 a.C. La exhortación a quitar el polvo de su cuello simboliza la necesidad de purificación y restauración. El juicio trae consecuencias, ¿no es cierto, hermanos? Pero también preparación para la redención futura.
¿Qué sucedió en el asedio? El tercer asedio fue el momento en que los babilonios cercaron la ciudad, bloqueando alimentos y recursos, tal como predijo Ezequiel. Jerusalén experimentó, mis hermanos, un sufrimiento extremo, hambre, desesperación y también pérdida de control. Así se cumplió la advertencia de Dios sobre los efectos del pecado, por las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? La caída de Jerusalén en el año 586 no fue solamente política, sino también fue espiritual. Un castigo divino que reflejaba la necesidad de obediencia y santidad. Aquí los profetas usaron imágenes dramáticas, ataduras, sellos, polvo y vergüenza, para mostrar cómo la ciudad sería despojada de su seguridad y gloria hasta reconocer la soberanía de Dios. ¿Qué señales y símbolos encontramos en Ezequiel capítulo 3, versículos del 25 al 27? Entonces, los versos dicen ataduras o estar sellado. ¿Cuál es la señal aquí? Ezequiel no puede actuar ni hablar libremente. El significado representa la restricción del pueblo de Judá. La ciudad está atada espiritualmente por su pecado y Dios permite que sufran las consecuencias de su rebelión. ¿Cuál es la lección para hoy, mis hermanos? La lección es que Dios permite que las consecuencias del pecado madure. La acción humana no puede detener el juicio divino. ¿Qué más? No poder hablar hasta recibir instrucción, dice. La señal es que Ezequiel espera la orden divina para actuar. Y el significado es la obediencia a Dios, que es central. La intervención humana por sí sola no cambia el plan divino. Y la lección es que el pueblo necesitaba entender que el juicio es justo y es dirigido por Dios, y que el mensaje profético tiene un momento exacto para ser entregado. El verso también dice el mensaje como vigilancia. Y aquí la señal es que Ezequiel es llamado vigía del pueblo. El significado es que su rol es advertir a los exiliados y explicar la razón de la caída de Jerusalén para que comprendan que la justicia de Dios se cumple. En resumen, las ataduras y el silencio representan el castigo que espera a Jerusalén y la dependencia total de la dirección divina para entender y transmitir el mensaje del juicio y la esperanza futura. ¿Y qué señales y símbolos nos deja el profeta Isaías? Primero, nos dice, despierta, vístete de fuerza. Eso dice, las señales que se le ordena a Jerusalén a levantarse y a fortalecerse. Esto representa la necesidad de purificación y renovación espiritual, mis hermanos, antes de poder ser restaurada. La lección es que la fortaleza espiritual viene de reconocer la soberanía de Dios y abandonar el pecado. Segundo, quitarse el polvo del cuello. ¿Cuál es la señal aquí? La señal es sacudirse el polvo acumulado, que simboliza dejar atrás la humillación, las vergüenzas del pecado y de la derrota. ¿Y cuál es la lección? Es el arrepentimiento como paso necesario para la restauración y para ser útil en el plan de Dios. Tercero, no confíes en lo que adquiristeis con mano violenta, dice. Este mensaje es la advertencia contra la confianza en riquezas o logros obtenidos injustamente, cuyo significado es que Dios desaprueba el poder o la prosperidad obtenida mediante la injusticia o el pecado. ¿Cuál es la lección? La lección es la verdadera seguridad viene solamente de obedecer y confiar en Dios y no en el poder humano o la riqueza. Y en resumen, la humillación, el polvo y la necesidad de fortaleza representan la lección del juicio divino. Reconocer la soberanía de Dios, abandonar las vergüenzas del pecado y prepararse para la restauración. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto para hoy? Mira, la advertencia de estos versículos es atemporal. Los pasajes nos revelan que tenemos que reconocer las consecuencias de nuestros actos.
Tenemos que escuchar las advertencias que nos rodean. Hay que fortalecerse moral y espiritualmente, alejarse de la injusticia y la corrupción y prepararse para la restauración y la esperanza. La hermana White dice algo muy bonito aquí. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén es una solemne advertencia para el Israel moderno, que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Es decir, que Dios tiene un límite para la paciencia y la tolerancia ante la desobediencia. Cuando se alcanza ese límite, su juicio es inevitable. La destrucción de Jerusalén sirve como ejemplo histórico y como advertencia para el Israel moderno y por extensión para cualquier pueblo o persona. Mis hermanos, ignorar las advertencias y consejos que Dios envía a través de sus mensajeros trae consecuencias graves y no se puede despreciar la guía divina sin enfrentar juicio o disciplina. Dicho en otras palabras, es un llamado a tomar en serio las amonestaciones divinas y actuar con arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Muchas veces pensamos que para la venida de nuestro Señor Jesucristo falta mucho, pero en realidad la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo describió el profeta el inminente tercer asedio y la caída de Jerusalén, que tuvieron lugar en el año 586 a.C.? El profeta describió el asedio y caída de Jerusalén como un castigo inevitable por su pecado y rebelión. ¿En qué medida esa advertencia es aplicable al mundo actual? Hoy la advertencia nos recuerda que ignorar la justicia y los consejos divinos traen consecuencias y llama a arrepentirse y fortalecerse. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera? ¿Y por qué? ¿Qué nos dice el profeta en el capítulo 4 de su libro, versículos del 1 al 3? Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Jeremías capítulo 52, versículos 4 y 5 dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, dice la palabra de Dios. Interesante los pasajes, ¿verdad, hermanos? Están llenos de señales, con gran significado. ¿Qué se le ordenó a Ezequiel? Vamos a ver también los versículos 5 y 6. Dios le ordena a Ezequiel que dibuje un plano de Jerusalén sobre un adobe o sobre un ladrillo fresco. Esto representa el asedio de Jerusalén por medio de Nabucodonosor y la precisión del juicio de Dios. Aquí hace tangible la destrucción que se avecina. Luego, fortaleza, baluarte, campamento, arietes alrededor, dice. Esto representa el asedio completo y la presión del enemigo hacia Judá. Aquí muestra la total imposibilidad de escapar o resistir sin intervención divina. También dice plancha de hierro entre Ezequiel y la ciudad. Se representa un muro de separación y cerco, mostrando que la ciudad está aislada y que nadie puede intervenir. Simboliza la inevitabilidad del juicio de Dios. También debía afirmar el rostro hacia la ciudad. Indica atención y concentración, mostrando la seriedad de la advertencia y la necesidad de observar
y comprender el castigo que viene, ¿no es cierto? Pero también los versículos 5 y 6 dicen que tienen grandes señales. Luego debe acostarse sobre su lado izquierdo 390 días, dice. Simboliza el peso del pecado de Israel o del reino de Israel. Cada día representa un año de transgresión. Representaban 390 años que ellos pecaron. Probablemente fue desde el cisma de Israel, en tiempos de Roboam. En el año 931 antes de Cristo aproximadamente. Así lo describe el Diccionario Bíblico Adventista o el Comentario Bíblico Adventista también. Y en este caso, Ezequiel como sacerdote lleva la carga de los pecados de su pueblo sobre su hombro. Pasado ese tiempo, se debía acostar sobre su lado derecho 40 días, que simboliza el pecado del reino de Judá y el tiempo limitado que Dios daría antes de la destrucción definitiva. Son los 40 años que ellos pecaron para presentar el pecado de Judá. Y probablemente, claro, son fechas probables, aproximadas. Fue a partir del reinado de Josías, entre los años 633 o 632 antes de Cristo. Finalmente, debe tomar harina, pan, agua y cocinar sobre excremento humano. Aunque claro, más tarde se permite usar estiércol de vaca. Eso simboliza la escasez y sufrimiento durante el sitio o el asedio babilonio. El pan cocido sobre el estiércol representa la escasez de alimentos y la degradación durante el asedio, mostrando que incluso lo que parecía normal se volvería inmundo y limitado. También ve escasez de agua y raciones pequeñas. Esto simboliza la hambruna y el sufrimiento extremo que Jerusalén enfrentaría durante el sitio. Entonces, todo esto lo confirma el profeta Jeremías. Nabucodonosor rodeó la ciudad, cortando suministros y sometiendo a la población a hambre y terror. Tanto Joaquín y Sedequías, los 3 reyes de Judá, serían sucesivamente vasallos del gobernante babilónico. Y cada uno eventualmente se rebelaría y la nación sufriría castigos cada vez más severos, hasta que finalmente toda la tierra quedara devastada. Jerusalén reducida a escombros y cenizas. El templo que Salomón había construido fue destruido por el fuego y el reino de Judá caería, sin recuperar jamás su posición entre las naciones del mundo. Ahora, ¿cuál era el propósito? Primero, advertir al pueblo. Ezequiel usa acciones simbólicas para mostrar la gravedad del juicio que vendrá sobre Jerusalén y Judá. Segundo, visualizar el castigo divino. Los exiliados podían entender, aunque lejos, el sufrimiento que esperaba la ciudad rebelde. Tercero, había un propósito de educar espiritualmente. La dramatización sirve para enseñar sobre la responsabilidad y las consecuencias del pecado. ¿Y por qué se le ordenó esto? En verdad, por varias razones. Porque el pueblo había persistido en la desobediencia. Judá y Jerusalén ignoraban los mensajes de los profetas, adoraban ídolos y rechazaban la ley de Dios. También había una razón que era para que los exiliados comprendieran el juicio. Ezequiel estaba en Babilonia, lejos de Jerusalén, y Dios quería que su pueblo entendiera que el castigo era justo y necesario. Similar al propósito de Jeremías en el capítulo 52, versículos 4 y 5, que describe el cerco de Nabucodonosor sobre Jerusalén. ¿Qué más? Para mostrar la inevitabilidad del asedio. Las acciones simbólicas no son solamente dramáticas, sino que representan la total dependencia de la ciudad sobre Dios y su vulnerabilidad frente al juicio divino. Hermanos queridos, las acciones de Ezequiel eran señales vivientes que mostraban el juicio de Dios de manera clara y dramática. Estos símbolos enseñan la seriedad del pecado y la rebelión contra Dios. También enseñan que era inevitable el juicio
y que es, por supuesto, inevitable cuando se ignora la advertencia divina. La importancia de comprender la justicia de Dios, incluso desde lejos del lugar del pecado. Entonces, mis hermanos, observamos el valor del mensaje profético como guía y advertencia para la comunidad, antes de que las consecuencias sean irreversibles, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué se le ordenó a Ezequiel que hiciera? Se le ordenó a Ezequiel que dibujara a Jerusalén sobre un adobe, que representara su asedio con fortificaciones y campamentos, y colocar una plancha de hierro entre él y la ciudad. ¿Por qué? Para servir de señal a Israel, mostrando que la caída y el sitio de Jerusalén eran inevitables debido a su pecado y desobediencia. Pregunta número 3. Seguimos estudiando la lección que se titula Señales con gran significado. ¿Qué receta le fue dada al profeta? ¿Y qué se le ordenó hacer? Seguimos estudiando el libro que lleva su nombre, capítulo 4, versículos del 9 al 11 y también el versículo 16. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, dice la palabra de Dios. A ver, veamos, hermanos, ¿qué pasó con los hebreos mientras Nabucodonosor rodeó la ciudad? ¿Cómo representó el Señor la hambruna a la que fueron sometidos los judíos antes del exilio en el tercer ataque? El Señor le dio al profeta una receta especial de pan y un modo de comerlo como acto simbólico. ¿Cuál era la receta que debía hacer? La receta contenía ingredientes, ¿no es cierto? Harina de trigo, cebada, habas, lentejas, millo y espelta. ¿Cuál era la preparación? Debía mezclar estos ingredientes y cocerlos como pan. ¿Cuál era el modo de comer? Debía comerlo durante un tiempo prolongado, racionado, acompañado de agua, simulando hambre y privaciones. Delante de todos, debía preparar un pan con la masa, y todos los días a la misma hora debía comer un cuarto de kilo de ese pan, y bebería medio litro de agua. ¿Qué más debía hacer? Debía tener cuidado del fuego. Inicialmente debía usar excremento humano como combustible, en vez de leña, por supuesto. Pero luego Dios le permitió usar estiércol de vaca, manteniendo el símbolo de impureza y dificultad. ¿Qué simbolizaba todo esto? Escasez y sufrimiento. Cada ingrediente y la ración limitada representan la hambruna que Jerusalén y Judá sufrían durante el sitio. ¿Qué más? Impureza y degradación. Cocinar sobre el estiércol simboliza la degradación moral y física que resultaría del pecado y el juicio. Simbolizaba también castigo prolongado. Comer este pan durante muchos días refleja la duración y gravedad del juicio divino sobre el pueblo rebelde. Y claro, también simbolizaba dependencia de Dios. La comida limitada y humilde enseña que la provisión verdadera depende de Dios, no de recursos humanos o riquezas. Mis hermanos, toda esta visión se cumplió cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Nabucodonosor aquí? El asedio comenzó en invierno, alrededor de diciembre o enero, es decir, al 9º año del gobierno de Sedequías, o mes 10º, o mes de Tebet.
o entre los meses de diciembre y enero del almanaque actual. La ciudad estuvo sitiada por más de 1 año y medio, hasta que finalmente se abrió una brecha y un hueco en el muro. Es decir, a los 11 años del gobierno de Sedequías, es a través de ese espacio, de ese hueco, por donde ingresaron los oficiales del rey de Babilonia y se establecieron en la puerta principal de la ciudad. Por ese hueco ingresaron altos funcionarios de Babilonia. Y esto ocurrió el día 9 del mes de Tamuz, es decir, entre los meses de junio y julio del año 11 del reinado de Sedequías. ¿Y en qué consistía la táctica del rey babilonio? ¿Y cuál era esa táctica? La táctica se puede denominar el asedio, ¿no es cierto? Un asedio es una táctica militar en la cual un ejército rodea una ciudad fortificada para cortar su acceso al exterior, impidiendo la entrada de suministros o la salida de personas, con el objetivo de rendirla por hambre, por desesperación o debilidad. Vamos a ver estos aspectos. Primero, era impedir todo negocio o intercambio. O sea que fue un cierre total de la ciudad. Nabucodonosor rodeó Jerusalén con su ejército y construyó muros y fortificaciones para evitar que entrara o saliera cualquier persona o recurso. Así detuvo el comercio y el intercambio o ayuda externa. Nadie compra, nadie vende, dice, ¿no es cierto? Aquí nadie compraba ni vendía productos porque había un aislamiento total. Con la ciudad completamente aislada, no había forma de comprar alimentos, ni medicinas o bienes básicos. El sistema económico colapsó y el dinero perdió valor porque no habían productos que comprar, ni se podía vender nada. Por eso que el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 5 dice: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazaron estiércol. Tercero, hubo desesperación por falta de alimentos, es decir, hubo hambre severa. Tras muchos meses de asedio, la comida se acabó. El hambre fue tan severo, algunos incluso incurrieron a comer cosas impuras o repugnantes. La población estaba desesperada. El hambre fue tan intenso que aún mujeres consideradas piadosas o compasivas se vieron impulsadas a hacer lo impensable, mis hermanos. ¿Cuál era lo impensable aquí? Cocer y comer a sus propios hijos. Jeremías ya lo había profetizado. Él dice: sus enemigos rodearán la ciudad para destruir a sus habitantes. Habrá tanta falta de comida que la gente se comerá a sus propios hijos y hasta se comerán los unos a los otros, dice Jeremías en el capítulo 19, versículo 9 de la traducción al lenguaje actual de la Biblia. Y también Lamentaciones capítulo 4, versículo 10 lo dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El pueblo se rinde entonces. Hubo huida y captura. La ciudad ya no podía resistir. El hambre y el miedo y la debilidad física hicieron imposible continuar la defensa. Los líderes intentaron huir, pero fueron capturados. El pueblo quedó sin fuerza ni dirección. Entonces, es llevado en cautiverio, al exilio y juicio. Después de la caída de Jerusalén, Nabucodonosor ordenó destruir la ciudad y el templo. Muchos fueron asesinados y los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia como esclavos o exiliados. Y esto marcó el inicio del exilio babilónico. Entonces, tal cual Dios presentó la visión en símbolos a Ezequiel, así se cumplió tal cual lo narró el profeta Jeremías. ¿Qué simboliza esto para los últimos tiempos? Mucho, mis hermanos. Esto se relaciona mucho con Amós capítulo 8, versículo 11, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. O sea, mi hermano, que mientras Ezequiel expresa el símbolo, Amós anuncia el cumplimiento. ¿Y cómo es eso? Es que el juicio de Dios
trae escasez de pan físico. Y en el símbolo trae escasez de pan espiritual. Y eso es en la realidad del tiempo del fin. ¿Se da cuenta? La enseñanza es que antes del cierre de la gracia, muchos que ignoran la Biblia sentirán ese hambre de la palabra, pero de la verdadera palabra. Y eso es lo que anuncia el profeta Amós. El tiempo del fin repetirá el significado de Ezequiel, que es una pobreza espiritual profunda. Lo explico de otra manera. Cuando un pueblo desprecia la verdad, Dios permite que llegue un tiempo en que esa verdad ya no esté disponible. Es por eso que mientras en Ezequiel capítulo 4, Dios muestra escasez literal como un símbolo del juicio espiritual, en Amós capítulo 8, Dios anuncia una escasez espiritual literal en el juicio final. Acuérdate que estamos en el juicio de investigación. La escasez de pan y agua como símbolo en Ezequiel representa lo mismo, pero en el sentido espiritual, donde el pan racionado es el acceso limitado a la palabra de Dios y el agua racionada simboliza la disminución del Espíritu Santo. En el mundo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo se comienza a alejar poco a poco, poco a poco. Vendrá un tiempo cuando las personas desearán conocer la verdad, pero no podrán encontrarla porque antes la rechazaron o la descuidaron. Por tanto, el Espíritu Santo ya los abandonó. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora, en el tiempo del fin, algunos fieles creyentes deberán obedecer a Dios, incluso en condiciones durísimas. Y esto es el remanente, ¿verdad, hermano? Y es un modelo profético para el fin. El pueblo de Dios se enfrentará a restricciones, presión social y pruebas. Por tanto, deberá permanecer fiel bajo circunstancias adversas. Aprenderá dependencia total de Dios. Ezequiel capítulo 4, versículos del 9 al 11 y también el versículo 16, enseña que en el tiempo del fin habrá, mis hermanos, escasez espiritual, gran confusión religiosa y rechazo a la verdad. Habrá también dependencia de Dios, como Ezequiel, por ejemplo. El pueblo fiel deberá confiar en Dios en medio de pruebas. Por tanto, hay un llamado al equilibrio y la salud. Hay que vivir de forma sobria para afrontar tiempos difíciles. Habrá juicio y purificación. El racionamiento simboliza que Dios permite dificultades para llamar al arrepentimiento. El pueblo fiel enfrentará entonces limitaciones, restricciones y escasez, pero nuestro Señor Jesucristo sostendrá a quienes confían en Él. ¿Qué más nos dice aquí la palabra de Dios? La comida impura o degradada. Esta comida impura y degradada representa corrupción moral, idolatría, doctrinas mezcladas. En el tiempo del fin habrá escasez literal y espiritual. Y muchos se encontrarán sin el pan de vida porque lo rechazaron cuando tuvieron oportunidad. Entonces, el pueblo de Dios deberá vivir con sencillez, con templanza y dependencia absoluta de Dios. Hermanos míos, los exiliados debían entender cuán grande es el pecado y cuán graves son las consecuencias. Mientras Ezequiel veía el juicio de Dios en visión, Jeremías lo veía de manera presencial. Él lo vivía, este juicio. Y este acto era una señal viviente para Israel. El sufrimiento físico del profeta representaba el sufrimiento que la ciudad y el pueblo experimentarían como consecuencia de su pecado y también de su desobediencia. ¿Ve, mi hermano? Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? ¿Qué receta le fue dada al profeta y qué se le ordenó hacer? Se le dio a Ezequiel un pan de mezcla de cereales y legumbres y debía comerlo racionado, simbolizando la hambruna y sufrimiento de Jerusalén. Pregunta número 4. ¿Qué más se le dijo al profeta que hiciera? ¿Qué significado tenía? Ezequiel capítulo 5, versículos 1 y 12 dice: Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo
toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Y tras ellos desenvainaré espada, dice la palabra de Dios. Estamos estudiando grandes señales con grandes significados, ¿verdad, hermano? Los pasajes revelan 3 acciones simbólicas. El primer acto simbólico es tomar un cuchillo agudo y usarlo como navaja de barbero. El profeta debía afeitarse la cabeza y la barba. El diccionario bíblico adventista dice que la navaja del barbero se entiende como toma una espada. Es decir, el profeta debía tomar la espada y usarla como si fuera una navaja. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 20, toma este instrumento para simbolizar la devastación obrada por el ejército invasor. Pero el pasaje también dice sobre tu cabeza. Es una orden que el profeta debe realizar como una representación simbólica. Y claro, para él era un acto prohibido hacerlo debido a que Ezequiel era sacerdote y la ley de Moisés prohibía al sacerdote que se afeitara la cabeza o la barba. Eso lo dice Levítico capítulo 21, versículo 5. Sin embargo, Ezequiel no protesta. Ahora, lee bien el versículo, mi querido hermano. El verso también dice, toma una balanza de pesar. El diccionario bíblico adventista dice que la balanza representa justicia y el cuidado con que Dios trata a cada alma. Es decir, es el juicio de tal manera que cuando se emita sentencia, no se oirá una sola voz de protesta en toda la creación, desde el más pequeño hasta el más grande, y todos confesarán. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué más? Hay otra acción simbólica aquí, que es dividir el cabello en 3 partes. En el versículo 2, cada parte debía tener un destino diferente. Primero, quemar una tercera parte dentro de la ciudad. Segundo, cortar otra tercera parte con la espada alrededor de la ciudad. Y tercero, esparcir la tercera parte al viento. Y de esa parte tomar solo unos pocos cabellos y guardarlo en su manto. ¿Pero qué significa esto? La cabeza y la barba afeitadas en la cultura hebrea era símbolo de humillación, de vergüenza, de juicio, pérdida de protección divina. Esto significaba que Dios quería mostrar que Jerusalén iba a ser humillada y despojada de su pecado. Segundo, las 3 partes del cabello, que son 3 tipos de juicios sobre 1/3 del pueblo. Había enfermedad o hambre dentro de la ciudad, muerte por espada alrededor, es decir, por fuerzas enemigas. También había dispersión, esparciré a los vientos, dice, y persecución. Tras ellos desenvainaré espada, dice la palabra de Dios. Es probable que también estos juicios se refieran a las 3 veces que Judá fue invadida. En la primera invasión, que fue en el año 605, Nabucodonosor tomó prisioneros, incluyendo a Daniel y sus compañeros, que marcó el inicio de la presión sobre Judá y el cumplimiento parcial de profecías sobre juicio. En la segunda invasión, que fue el año 597, Jerusalén fue sitiada y se llevó cautivos, incluyendo al rey Joaquín y muchos artesanos. Parte de la población quedó, pero bajo el control babilónico. En la tercera invasión fue la destrucción completa, que fue en el año 586. Allí se destruyó a Jerusalén y el templo. El exilio masivo comenzó cumpliendo las advertencias de Ezequiel y Jeremías. Veamos estos juicios. Una tercera parte morirá de pestilencia y hambre, dice, ¿no es cierto? Esto es simbolizado por el cabello quemado. Representa destrucción interna dentro de la ciudad. Acuérdate que Jerusalén estaba rodeada de su muro, ¿no es cierto? Y la población vivía dentro. La violencia, la idolatría y la corrupción llevan, mis hermanos, a consecuencias devastadoras. Entonces,
Dios retira su protección cuando su pueblo persiste en rebelión. En el tiempo final, el mundo sufrirá consecuencias naturales, sociales y espirituales por haber rechazado la ley de Dios. También los versículos dicen, una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. El cabello cortado con espada alrededor de la ciudad representa los que morirían por los ejércitos enemigos. Y luego señala una tercera parte, esparciré a todos los vientos. Viento simboliza fuerzas de la naturaleza, o pueblos, o naciones que actúan sobre la tierra. Entonces, el cabello esparcido al viento representa el exilio, la dispersión de Israel entre las naciones. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Ahora, los cabellos guardados en el manto representan a un remanente fiel que Dios preserva. Mis hermanos, hoy existe un remanente que Dios también está preservando. Ellos son cabellos guardados en el manto y serán testigos entre las naciones. Es decir, en el tiempo del fin, Dios tendrá un remanente mundial que permanecerá fiel bajo persecución y angustia. Israel falló en su misión y fue dispersado, ¿no es cierto? Entonces la iglesia remanente esparcida hoy cumplirá su misión mundial antes del fin. Mis hermanos, Ezequiel obedeció a Dios, pese a que el mandato era extraño y humillante. Y eso simboliza fidelidad absoluta, incluso cuando el mundo no entienda la obediencia. Preparación para pruebas severas. Simboliza también confianza total en Dios. Entonces, mira, mi hermano, si lees atentamente los versículos, especialmente el versículo 12, la historia de Judá es un tipo o ejemplo del juicio progresivo del Señor Jesucristo. Primero, hay advertencias iniciales. Segundo, hay castigo parcial para inducir al arrepentimiento. Y tercero, hay un juicio total si persiste la rebelión. Mientras que el remanente fiel, los cabellos guardados en el manto, siempre es preservado, tanto en la historia de Judá como en el tiempo del fin. ¿Sabes qué sucedió luego? Los judíos fueron deportados a Babilonia, donde permanecieron durante muchos años. Solo que aún así, Dios no los dejó solos. El Señor envió a sus profetas para reprenderlos y guiarlos. Entonces el pueblo reconoció sus errores, se humilló ante Dios y regresó a Él con un arrepentimiento sincero. Y eso es también lo que quiere de nosotros. El Señor quiere que reconozcamos que hemos pecado y quiere también que vengamos a Él en arrepentimiento sincero. ¿Qué más se le dijo al profeta que hiciera? Que tomara una espada y un cuchillo y con ellos simbolizar el juicio de Dios sobre Jerusalén, medir la ciudad, repartir a la gente en tercios y mostrar mediante actos simbólicos la muerte, la dispersión y el castigo que vendrían por su pecado. ¿Qué significado tenía? Significaba el juicio de Dios sobre Jerusalén y la preservación de un remanente. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 4, que lleva por título Señales con gran significado. ¿Qué evidencia de idolatría había entre el pueblo de Dios? ¿Cómo dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría? Ezequiel capítulo 6, versículos del 1 y también el 13 dice: Vino a mí palabra de Jehová, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, dice la palabra del Señor. A ver, los pasajes revelan que aún en medio del severo juicio, el propósito de Dios era corregir y enseñar a su pueblo, no simplemente castigar por castigar. Incluso durante la desolación que se avecinaba, Dios buscaba el bienestar espiritual de su pueblo, guiándolos hacia el arrepentimiento y la restauración. Su disciplina tenía un fin positivo. ¿Cuál era el fin aquí? Era purificar, fortalecer y proteger al remanente fiel, mostrando que su amor y cuidado permanecen aún en tiempos difíciles.
Dios ordena a Ezequiel profetizar contra las montañas de Israel porque el pueblo había pervertido su adoración. El pueblo mostraba idolatría de varias maneras. Primero, en altares y estatuas. Eran adoradores de ídolos, incluyendo ídolos de madera y piedra en los montes y colinas. También la idolatría estaba en los templos y lugares de cultos falsos. Allí construían lugares de adoración a dioses paganos en medio del país, incluso en los lugares donde debían adorar solamente a Jehová. Tercero, habían actos rituales contrarios a la ley de Dios. Quemaban incienso a otros dioses y ofrecían sacrificios a ídolos. Entonces, todo esto muestra una devoción dividida. Es decir, el pueblo se consideraba parte de Dios, pero seguía prácticas paganas, lo que era idolatría pura. ¿Cuáles serían las consecuencias de la idolatría entonces? Muchas, mis hermanos. Dios advierte que quienes practicaban la idolatría sufrirían castigo directo de Dios. Su vida y seguridad serían afectadas por el juicio divino. Esparcimiento entre las naciones iba a haber de todas maneras. Los israelitas serían llevados al exilio, dispersos fuera de su tierra. También iba a haber destrucción de su país y lugares de culto. La tierra sería devastada y sus altares destruidos. En otras palabras, el Señor dijo que la idolatría llevaría a la muerte y al exilio físico del pueblo, mostrando que no había tolerancia para la adoración falsa. Ahora, pon atención a lo que dice la hermana Elena G. de White. Al rechazar la verdad, los hombres rechazaron al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. El diablo es astuto, ¿no es cierto? Rechazar la verdad es en realidad rechazar a Dios mismo, porque Él es quien la revela y Él mismo es la verdad. Es decir, la actitud de negarla no es neutral, sino que es un rechazo directo al autor de la verdad. La ley de Dios representa su autoridad moral y divina. Por tanto, ignorarla, burlarse de ella o desobedecerla es negar que Dios tenga derecho a gobernar o establecer normas. Y claro, esto va más allá de un simple error. Es cuestionar la legitimidad de Dios como legislador y juez. Entonces, mira, cuando alguien confía más en ideas humanas, tradiciones o teorías que en la verdad de Dios, está en efecto creando un ídolo invisible, algo que adora en lugar de Dios. Y esto subraya que la idolatría no siempre es tangible. Puede ser intelectual o espiritual. Por ejemplo, imagina una persona que dice creer en Dios, pero rechaza la verdad de la Biblia. La persona cree que algunos mandamientos o enseñanzas no son importantes y decide seguir su propia interpretación, ¿no es cierto? Esto equivale a rechazar al autor de la verdad, que es Dios. Segundo, desobedece la ley de Dios. Por ejemplo, practica la injusticia, miente o adora a Dios a su manera sin seguir sus mandamientos. Es decir, aquí niega la autoridad del legislador porque decide que su voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Tercero, confía en falsas doctrinas o ideas humanas. Puede seguir teorías populares, filosofías o religiones que contradicen la palabra de Dios. Esto es como hacer un ídolo invisible, porque su confianza ya no está en Dios, sino en algo creado por el hombre. Y claro que esto es un paralelo con la idolatría tangible. Antes la gente tallaba estatuas de madera o de piedra y las adoraba. Hoy, muchas veces lo que adoramos son ideas, filosofías o tradiciones humanas que reemplazan a Dios en nuestra vida. Filosofías humanas son filosofías que niegan la existencia de Dios, que exaltan la razón por encima de la fe o que promueven un humanismo radical. Las tradiciones humanas
son prácticas religiosas o costumbres establecidas por hombres que sustituyen la obediencia directa a Dios. La religión formalista o ritualista que enfatiza la tradición sobre la palabra de Dios. Ideas seculares o culturales, conceptos de éxito, riqueza, poder o popularidad que se veneran como si fueran fines supremos. Sistemas de pensamiento que valoran más la opinión humana que la guía divina. ¿Y qué más? Conocimientos intelectuales o científicos sin Dios. Aunque la ciencia y la educación son valiosas. O sea que cuando el conocimiento humano se idolatra y se coloca por encima de la revelación divina, se convierte en un ídolo. Entonces, mira, la idolatría no es solo un problema antiguo, también lo es hoy. Solo que ahora se presenta en nuevas formas, en ideas, en cultura, en filosofía, en moda, en prestigio académico, en títulos académicos. Ve, mi hermano, esa es la astucia del diablo, ¿no es cierto? La idolatría moderna con la idolatría pagana de Israel son la misma. El objeto o concepto cambia, pero la dinámica es la misma, que es poner algo o alguien en lugar de Dios. Es decir, es esencialmente la misma que la adoración de Baal o del sol. Es un desvío del corazón y la devoción que deben permanecer a Dios. Muchas veces sin darnos cuenta adoramos a Baal o al dios sol, ¿no es cierto, hermanos? Así que tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que aferrarnos a Cristo y no soltarnos de sus manos. ¿Qué evidencia de idolatría había entre el pueblo de Dios? Ezequiel muestra que el pueblo adoraba ídolos y construía altares para ellos. ¿Cómo dijo el Señor que terminarían las vidas de quienes practicaban la idolatría? El Señor dijo que morirían y serían destruidos por su idolatría como castigo por apartarse de Él, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Seguimos estudiando esta importante lección. ¿Qué dramático mensaje dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor? Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 7, versículo del 1 al 3 y también el versículo 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá, dice la palabra de Dios. Después de revelar los actos simbólicos, el siervo de Dios proclamó que el juicio de Dios sobre Judá y Jerusalén era inminente e inevitable. El pueblo había persistido en idolatría, en injusticia y desobediencia. Por lo tanto, el fin de la nación, como la conocían, había llegado. La protección divina ya no cubriría a un pueblo que rechazó a su Dios. El castigo vendría mediante invasión, caos, sufrimiento. La gente intentaría buscar alivio y paz, pero sería demasiado tarde. En pocas palabras, Ezequiel anunció el colapso total de una nación que había agotado la paciencia de Dios. ¿Cómo se interpreta esto? Primero, juicio después de una prolongada misericordia. Dios siempre advierte, llama al arrepentimiento, y solo después permite el juicio. Ezequiel muestra que la justicia de Dios no es caprichosa, sino que es el resultado del rechazo persistente del pueblo. Segundo, hay un paralelismo con los últimos días. Los pasajes ilustran la condición espiritual del mundo antes del fin. Una sociedad abandonando a Dios, creciente en violencia, en injusticia, y un inminente juicio escatológico. Por tanto, hay un llamado a un reavivamiento espiritual. Ezequiel dice que Dios advierte antes de actuar. Los creyentes, entonces, deben mantenerse fieles y alerta. Esto debido a que el tiempo de gracia no dura indefinidamente, ¿no es cierto? Para hoy no dura tampoco, mi hermano. Los pasajes nos dejan grandes lecciones aquí. El profeta señala la urgencia espiritual y recuerda que las sociedades pueden alejarse tanto de Dios
que se ponen fuera de su protección, la moralidad desintegrada trae también consecuencias inevitables. El siervo invita a reflexionar sobre la condición del mundo contemporáneo. Hoy vemos corrupción, injusticia, violencia, falta de paz. Esto hace que el mensaje sea relevante, ¿verdad, hermanos? No se puede construir paz verdadera lejos de Dios. Así que hay un llamado a la responsabilidad personal. Cada persona está invitada a examinar su vida, a abandonar prácticas destructivas y volver al camino de Dios. El mensaje del profeta también promueve esperanza, no miedo. Aunque Ezequiel habla de juicio, el propósito final es la restauración para todos los creyentes, ¿no es cierto? Y para los creyentes de estos tiempos, el mensaje final es: regresa a Dios mientras hay tiempo. Él desea salvar, no destruir. ¿Y qué nos dice aquí? Joyas de los testimonios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura e inmortal. La hermana White señala las consecuencias naturales y proféticas del alejamiento moral y espiritual de la humanidad. Crisis sociales, crisis espirituales y naturales, el cierre del tiempo de gracia y finalmente los eventos previos a la segunda venida de Cristo. Que la idea no es provocar miedo, sino alertar y despertar a la conciencia espiritual. Queridos hermanos, necesitamos fortalecer la relación personal con Dios. Necesitamos vivir una vida coherente con los principios de Jesús. Necesitamos desarrollar un carácter semejante al de Cristo y servir con amor al prójimo. Tenemos que actuar, mis hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Hay que prepararse, porque esto es un proceso moral y espiritual. No es un acto repentino. El tiempo de gracia es la oportunidad actual que todos tienen para arrepentirse, para cambiar de rumbo, para buscar a Dios y para crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces debemos entender que este tiempo de gracia no durará para siempre, porque llegará un momento cuando cada persona habrá tomado una decisión final respecto a Dios. Por tanto, el tiempo de gracia es precioso, mis hermanos. Todo esto significa que el mundo vive tiempos de inestabilidad, guerras, violencia, crisis morales, corrupción, destrucción ambiental. Es que estas cosas no son señales de desesperación, sino de que la historia humana está llegando a momentos decisivos. No hay tiempo para la indiferencia espiritual. El mensaje de la hermana White nos llama a evitar la postergación. Jamás debemos decir mañana me preparo. Debemos evitar la distracción constante, el descuido del carácter y la vida espiritual. El énfasis está en usar bien el tiempo. La vida pasa rápido, los cambios son repentinos. Por eso debemos insistir en usar el tiempo sabiamente, cultivando valores eternos, sabiendo que el futuro es esperanzador para los que confían en Dios. La hermana White no se refiere a miedo al juicio, sino a la esperanza de la vida eterna y la restauración final. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, cada creyente debe conocer y entender estos mensajes, debido a que son de mucha importancia para el pueblo de Dios. El siervo de Dios es un atalaya, ¿no es cierto? Por tanto, debe entender en qué momento de la noche se encuentra. Vivimos en tiempos de profunda solemnidad y quienes aceptan la verdad para este periodo deben reconocerlo. Todo nuestro actuar, hermanos, debe ser tenido en mente la cercanía del día de Dios. Tenemos que mentalizarnos en la segunda venida de Jesús. Y por ese motivo tenemos que prepararnos con mucha dedicación. Qué dramático mensaje dio Ezequiel al pueblo en el nombre del Señor.
Ezequiel anunció que el fin había llegado sobre el pueblo. Dios iba a derramar su juicio por causa de su maldad. Y aunque buscaran paz, no la encontrarían, dice la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar la pregunta número 7, que es la pregunta final. ¿Qué conexión existe entre las acciones y sus consecuencias? Ezequiel capítulo 7, versículo 27, última parte, dice: según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Abdías capítulo 1, versículo 15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Eso dice la palabra del Señor. Y son bonitos versículos, ¿no es cierto, hermano? Durante nuestra vida, que es un periodo de gracia, cada persona construye su destino, ¿verdad? Los judíos habían decidido seguir al enemigo de Dios y habían colmado la copa de la ira de Dios. La Biblia en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice que cada uno cosecha lo que siembra con sus propias manos. Los versículos presentan dos aspectos muy importantes aquí. El primer aspecto, Ezequiel afirma que Dios juzga según los caminos y según los hechos del pueblo. Es decir, la conducta del ser humano crea su propio destino. Las decisiones injustas y rebeldes traen consecuencias directas. Por tanto, el juicio no es arbitrario, sino que es el resultado de sus propios actos. Es decir, Dios simplemente permite que las personas cosechen lo que sembraron al separarse de Él. Siempre hemos dicho que Dios es un caballero, ¿no es cierto? Él no te obliga. Él está esperando que vengas y te arrepientas. Entonces, Él permite que cosechas lo que siembras. Mientras Abdías enseña que la justicia divina es exacta y proporcional. Lo que se da al mundo regresa de la misma manera. Eso es lo que te quiere decir el versículo. El mal que se ha infligido a otros vuelve sobre uno mismo. O sea que hay una especie de rebote, ¿ve, mi hermano? Significa el principio moral universal de causa y efecto espiritual. Entonces, mira, mi hermano, en los eventos finales, cada persona verá que su destino está formado por sus propias decisiones. Y Dios ha sido justo al permitir que la cosecha corresponda a la siembra. Y eso también lo dice Proverbios en el capítulo 22, versículo 8. Siembra maldad y cosecharás desgracia. Ahora mira, pon atención a los versículos, léelos varias veces y analiza. En ambos pasajes se muestra que las personas reciben exactamente lo que sembraron, ¿no es cierto? Pero los pasajes también revelan cómo Satanás trabaja para que el ser humano llegue a ese punto de destrucción. La Biblia no menciona su nombre explícitamente en estos dos pasajes, pero sí revela el resultado de sus estrategias. Usted sabe que el diablo tiene más de 6,000 años de mentiroso en la tierra, ¿no es cierto? Es por eso que conoce cuáles son las debilidades de cada ser humano. Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Ezequiel capítulo 7, versículo 27 dice: les haré según su camino y según sus merecimientos los juzgaré. ¿Dónde se ve la astucia de Satanás aquí? Primero, Satanás engaña para que las personas adopten sus caminos, que son caminos de pecado, injusticia y rebelión. Luego, usa esos mismos caminos en contra del ser humano, llevando a la persona a sufrir las consecuencias. Segundo, Satanás presenta el pecado como atractivo, liberador, inofensivo, pero oculta las consecuencias que terminarán destruyendo a quien lo sigue. Finalmente, cuando las consecuencias llegan, acusa, culpa y abandona a la persona que atrapó. Entonces, en Ezequiel, la astucia se ve en que el enemigo logró llevar al pueblo a un estado donde ellos mismos se destruyen por las decisiones que él mismo inspiró. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, vayamos a Abdías, capítulo 1, versículo 15, que dice: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Dónde está la estrategia de Satanás aquí?
Primero, Satanás incita a hacer el mal, pensando que no habrá consecuencias. El enemigo lleva al ser humano a creer que puede actuar con impunidad. Luego, promueve venganza, violencia, abuso, orgullo. Pero finalmente, el mal vuelve sobre el que lo practicó, cumpliéndose la ley moral de Dios, ¿no es cierto? Porque la ley te condena de pecado. A continuación, Satanás induce a sembrar destrucción y después usa esa misma siembra para destruir al pecador. Entonces, en Abdías queda expuesto que Satanás es tan astuto que usa las acciones del propio individuo como instrumento de su caída. ¿Qué revela todo esto del carácter de la estrategia de Satanás? Revela que él trabaja mediante el engaño moral. Hace creer que el pecado trae libertad, placer o poder. ¿Qué más? Oculta las consecuencias. El diablo nunca muestra la cosecha amarga de lo que invita a sembrar. Tercero, destruye usando las propias decisiones del ser humano. Él mismo impulsa esas decisiones, pero después las usa para acusar y destruir. Y siempre opera en la sombra. El diablo es cobarde, ¿no es cierto? Nunca da la cara. Y en su astucia, Dios aparece como el que juzga. Le echa la culpa a Dios. Pero la causa real es lo que Satanás inspiró: pecado, consecuencias y destrucción. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una persona que miente y engaña para ganar ventaja. ¿Qué hace aquí Satanás? Satanás induce la acción. La persona cree que puede engañar a otros para obtener dinero, poder o reconocimiento. Satanás hace que el pecado parezca inofensivo y atractivo. Segundo, la acción genera consecuencias. Por confiar en el engaño, la persona se gana enemigos, pierde confianza y su reputación queda arruinada. Lo que parecía un beneficio se convierte en sufrimiento y rechazo. Entonces, la astucia de Satanás se revela. El diablo aquí usó la propia elección de la persona, que fue mentir y engañar, para que reciba el castigo. Entonces, la misma acción que parecía ventajosa terminó siendo instrumento de destrucción. ¿Y cómo se aplican aquí los versículos? Ezequiel dice: les haré según su camino. El juicio llega como consecuencia de su propio actuar. Y Abdías dice: como tú hiciste, se hará contigo. La recompensa de la mentira y el engaño regresa sobre la misma persona. ¿Qué tal la astucia del diablo, verdad, hermanos? Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Entonces, mi hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que sembramos. Satanás seduce, oculta, manipula y finalmente acusa, mis hermanos. Mientras que Dios solamente permite que la persona coseche lo que eligió bajo el engaño. ¿Qué conexión existe siempre entre las acciones y sus consecuencias? Hay una relación directa. Nuestras acciones determinan lo que cosechamos. A ver, estuvo muy interesante la lección, ¿verdad, hermanos? Los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Ezequiel, Isaías, Jeremías y Abdías, recibieron de Dios señales vivas que expresaban la gravedad espiritual de su tiempo. En Ezequiel, Dios anuncia que el profeta sería atado y su boca restringida. Esto era una señal del endurecimiento del pueblo, que ya no quería escuchar la voz divina. Mientras que en Isaías, el Señor exhorta a Sión a despertarse, sacudirse el polvo y levantarse de la esclavitud espiritual. Hermanos, estas señales nos recuerdan que cuando el corazón se vuelve indiferente, incluso las advertencias claras de Dios pueden pasar desapercibidas. Hoy el Señor nos llama a no permitir que la rutina, el pecado o la incredulidad aten nuestra capacidad de escuchar su voz. El estudio en Ezequiel y Jeremías describen simbólicamente el sitio y la destrucción que vendrán sobre Jerusalén. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios hizo que sus profetas
representaran físicamente aquello que sucedería espiritualmente y políticamente a la nación. Y eso es lo que debemos entender, ¿no es cierto? El pan medido y el agua racionada mostraban un tiempo de escasez y juicio. Estas señales enseñan que la desobediencia persistente trae consecuencias inevitables y para nosotros son un llamado a examinar nuestra vida, corregir el rumbo y no ignorar las advertencias que Dios da antes de que llegue la crisis. Ahora, Dios por medio del profeta Ezequiel anuncia el fin de la idolatría y el juicio sobre quienes se alejaron de él. El profeta declara que la tierra conocerá que Jehová es el único Dios cuando caigan los ídolos y las falsas seguridades. El profeta revela que en medio del colapso moral y social, nadie hallaría consejo ni paz fuera de la voluntad de Dios. Estas señales revelan que toda confianza puesta en lo humano y pasajero finalmente fracasa. Hoy somos llamados a derribar nuestros propios ídolos, materialismo, orgullo, autosuficiencia y volver a la dependencia total de Dios. Finalmente, Abdías afirma que cercano está el día de Jehová, recordando que Dios hace justicia y que cada acción humana tiene un peso eterno. Todas estas señales apuntan a un mensaje central. Dios advierte antes de actuar, llama antes de juzgar y ofrece salvación antes de que llegue el fin. Querido hermano, en nuestro tiempo, estas señales nos exhortan a vivir despiertos, a discernir los acontecimientos con ojos espirituales y a responder con arrepentimiento, fidelidad y esperanza, sabiendo que Dios aún extiende su gracia para quienes escuchan su voz. Las gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa lección. Feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que desde las alturas de los cielos nos observas, las gracias te damos por este alimento espiritual. Que tu gracia esté siempre con tu pueblo y que las enseñanzas queden grabadas en nuestra mente para poder ponerlas en prácticas. Danos, Señor, el don de entendimiento para poder comprender las señales del tiempo del fin. Gracias te damos, Señor mío, confiando siempre en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.